Amados hermanos, Baruch Hashem, hemos estado viendo algo muy importante que se llama, le hemos titulado el Dios de los sedientos a la primera enseñanza. Hemos estado viendo sobre la sed de Dios, deleitarse en el Eterno, y empezamos de hecho a ver las maneras en cómo la Biblia nos dice que podemos deleitarnos en Hashem. ¿Se recuerdan? Bien, qué bueno. Es decir, no sé si se recuerdan de todo lo que hablamos, pero sí se recuerdan que eso estamos viendo, ¿verdad? Bueno, y si se recuerdan, hemos estado viendo esas maneras de deleitarnos en Hashem. Una de ellas era la meditación en el Eterno, en la hermosura del Eterno, la grandeza que el Eterno tiene. También meditar en su amor, ¿verdad? Al empezar en oración, meditar en cuánto el Eterno nos ha amado, cuánto la Biblia dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios es un Dios que ama a cada uno de nosotros de manera personal, tan personal que el libro de Apocalipsis habla de una piedrecita blanca donde hay un nombre que nadie conoce, solo el que lo recibe. En otras palabras, cosas que el Eterno hace manifiestas y conoce de cada uno de nosotros de manera personal. Eso se le llama intimidad, conocer cosas que otros no, de esa persona. Y el Eterno quiere tener esa relación íntima con cada uno de nosotros. Así dice el Salmo, ¿verdad? Dice: en lo íntimo, en lo cegado me has hecho conocer sabiduría. He aquí tú amas, ¿qué dice el rey David? La verdad en lo íntimo y en lo profundo me has hecho conocer sabiduría. Vimos también que cada cosa buena que tenemos y que nos ha sido dada es una oportunidad de deleitarse en Dios. ¿Se recuerdan? Y estamos rodeados de cosas buenas. Amén. Rodeados. Dice Santiago 1, dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Fíjense lo que menciona este verso: toda buena dádiva y todo don perfecto. Tantas cosas maravillosas que el Eterno ha creado. Si nos detenemos a meditar, veremos cada vez más de esas cosas. Lo que pasa es que, lastimosamente, como seres caídos desde Adán, solamente aprendemos a apreciar por contraste. Somos muy tontos, dice Peter Kreeft. Aprendemos a apreciar por contraste. ¿Cómo así? Solamente apreciamos la saciedad cuando hemos conocido el hambre. Solamente apreciamos la riqueza cuando hemos conocido la pobreza. Solamente apreciamos el vestido cuando hemos conocido desnudez. Solamente apreciamos la compañía cuando hemos conocido soledad. En otras palabras, ahí, como seres caídos, tenemos una mala costumbre, una mala maña de menospreciar las cosas cuando las tenemos y apreciarlas cuando ya nos hacen falta. O alguien lo ha expresado como: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ahora, la única manera de escapar de eso es la meditación en la bondad del Eterno. Como dice el Salmo: cantaré dulcemente a la obra de tus manos. Y estar con la actitud de un niño que se sorprende. Hay cosas que hay que dejar cuando uno crece y no hay que ser como niño después. Pero hay cosas de niño que no se tienen que perder nunca, porque no son de niño. De hecho, los niños nos enseñan más esas cosas. Los niños se aprenden a emocionarse, a celebrar pequeñas cosas, ¿verdad? Vean a un niño cuando le dan un regalo, la cara que pone, es genuino, no tiene filtros, no tiene máscaras, no le da pena que los otros vean que se alegra, lo cual es una estupidez si se ponen a pensar bien. ¿Por qué habría de darnos vergüenza que los otros vean que estoy alegre? ¿Por qué? ¿Es digno de pena estar alegre? No, ¿verdad? Debería darme pena lo malo, no lo bueno. Y esa actitud de regocijarme en lo que el Eterno me ha dado, de deleitarme en eso, es la actitud que hay que cultivar. Y la manera de hacerlo es en oración, en un momento de silencio, callados, meditar en todo lo que tenemos. Liste sus bendiciones y verá qué rico es
Como dice Apocalipsis 2, he aquí tú dices, eres pobre, pero tú eres rico. Véanlo conmigo, lo que le dice el Señor Yeshua a la comunidad de Esmirna. Muchas veces nosotros podemos tener esa perspectiva errónea. De hecho, Yeshua los corrige. 2:8. Escribe al ángel, al mensajero de la congregación en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Sé tu tribulación y tu pobreza, pero, ¿qué dice? Eres rico. Tu pobreza, pero eres rico. Tú piensas que eres pobre, pero eres rico. Tienes muchas cosas que el dinero no puede comprar. Había un anuncio de Mastercard que era famoso por eso, ¿verdad? Decía, no sé qué tanto, no sé qué tanto. Pasar una tarde con tu hijo y decía, no tiene qué precio. Para todo lo demás existe Mastercard. Y no es que le estoy haciendo publicidad a Mastercard, no me han pagado nada para hacerlo, obviamente, sino que el concepto era correcto. Hay cosas que no tienen precio, son invaluables. Y podemos pasar una vida entera menospreciándolas. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, esa es la palabra menosprecio. Separen esa, menosprecio. Cuando yo menosprecio algo, es que le bajo el valor. Algo que es valioso, yo lo hago menos valioso. Y Yeshua le recuerda a la comunidad de Esmirna, tú eres rico. Todos nosotros, todos los que estamos aquí somos ricos. ¿Creen eso ustedes? Amén. De verdad, espiritualmente ricos tenemos vida eterna, ¿no? Si solo eso el Eterno nos diera, hubo un hombre que dijo esto, si el Eterno nos diera vida eterna, aunque tuviéramos que pasar por 60 años del peor sufrimiento, el peor sufrimiento inimaginable, imagínense Richard Gumbrand, por ejemplo, siendo torturado en las prisiones comunistas, y si fueran 50 o 60 años de tortura, pero luego nos da vida eterna, aún así valdría la pena. Una mujer dijo, cuando tenemos en perspectiva la eternidad, si uno se pone a pensar en cuánto tiempo será la eternidad, de hecho es infinita, unos cuantos años de sufrimiento en esta vida no serán más reales que una noche en un hotel feo. Eso decía ella, y es cierto. Vamos a vivir en esta vida, si nos va bien, ahí como por 70 y 80 años, dice el salmista. Ahora, imagínense que en la eternidad viviremos por los siglos de los siglos. ¿Qué es comparado con la eternidad 10 años de sufrimiento? Compárenlo. Sería algo así, infinitésimo, sería una cosita chiquita. Algo así como el recuerdo de una mala noche en un hotel lleno de cucarachas, dice esta mujer. Solo eso ya nos hace ricos. Pero el Eterno no nos ha dado solo eso. Nos ha cargado con bendiciones. Nos ha dado familia, nos ha dado un trabajo, ha creado tantas maravillosas cosas para que las disfrutemos. Dice el capítulo 14 de Hechos, Pablo hablando en Listra dice precisamente eso. Muy bonito lo que dice. 14:16. Pablo está en un auditorio totalmente pagano. En Listra, de hecho, están a punto de hecho lo consideran un dios, los que están ahí. Él hizo un milagro, obviamente el Eterno a través de él, ¿verdad? Además aclararlo creo, pero bueno, el Eterno hizo un milagro a través de Pablo. Un paralítico se levantó y como andaba con Bernabé, la gente de Listra decía que eran dos dioses, que los dioses se habían encarnado. En el verso 14:11 dice, los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Esto es lo que creían los paganos. Esta es una creencia pagana, que los dioses descienden en forma de un hombre. Y llamaban a Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo le llamaban Hermes porque llevaba la palabra. Fíjense qué curioso. Según el mundo pagano, Hermes era el traductor de los griegos. Zeus hablaba en un lenguaje que nadie entendía y Hermes traducía. Entonces, como Pablo era el que hablaba, Pablo era políglota y Bernabé muy probablemente solo sabía hebreo, entonces dijeron, bueno, este está más viejo, este debe ser Zeus y este que habla debe ser Hermes. Pablo les dice, no, de hecho están a punto de ofrecerle sacrificios, de adorarlos. Miren lo que le dice Pablo 14:15, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? También nosotros somos hombres semejantes a vosotros y os anunciamos el Evangelio, la buena nueva,
para que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo las cosas que hay en ellos, el cual en las edades pasadas ha permitido que todas las gentes, aquí habla de las naciones no judías, anduvieran en sus caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien. Miren el testimonio que Dios dio de su poder, de su revelación, de su existencia, dándoos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría vuestros corazones. Pablo habla ahí de las bondades que el Eterno ha dado. Tiempos de refrigerio, creo que la Reina Valera habla de tiempos de refrigerio, ¿verdad? Tiempos bonitos. El Eterno le ha dado a toda la humanidad, en una medida u otra, según su voluntad y su designio, grandes bendiciones. Y a unos les ha dado bendiciones que a otros no. Pero no tenemos que envidiar, porque cada uno le ha dado bendiciones que él necesita. Y todos quisiéramos las bendiciones, generalmente tendemos a menospreciar las que uno tiene y a apreciar las que el otro tiene. En italiano tienen el dicho, l'erba del vicino es siempre la più verde, que significa la grama del vecino es siempre la más verde. Yo tengo grama y el vecino tiene grama. ¿Cuál es la que yo veo como la más verde? La del otro. ¿Y el vecino cuál ve más verde? La mía. Y así, fíjense qué locura. Y así es. Y repito, la única forma de escapar de eso es meditar en la bondad del Eterno. Vimos también la lectura devocional de la Biblia, que es leer la Escritura, pausar, puede ser leer un capítulo, pausar, orar sobre el versículo que más me impactó. Di un ejemplo la semana pasada. Dallas Willard dice lo siguiente: si ya nos volvimos hacia el Padre, somos recipientes del reino, una forma común de colocarnos en la posición de dirección es entrar en una lectura profunda y meditativa de algún pasaje de las Escrituras escogido. Martín Lutero dijo que aquellos bien entrenados en calentar el corazón para la oración pueden usar un capítulo de la Escritura como un encendedor. En alemán, si mal no recuerdo, se pronuncia Feuerzeug, el mismo término que los alemanes modernos usan para el encendedor de bolsillo. En otras palabras, Martín Lutero dice que para orar había que calentar el corazón. ¿Y cuál es la manera de calentar el corazón? Unos versos de la Biblia, meditar en un verso de la Biblia antes de orar. Sigue Dallas Willard: para este propósito nos beneficiaremos más de los grandes pasajes de la Escritura que nos muestran claramente a nuestro Padre en relación con su creación y su familia terrenal. Estos son pasajes como Génesis 1, Génesis 15, Éxodo 19, Primer Libro de Reyes 8, muchos de los Salmos 34, 37, 91, 103, Isaías 30, 44, Lucas 11, Romanos 8, Filipenses 4. Yo añadiría 1 Corintios 13, que es el pasaje del amor, ¿verdad? Y leer o cantar los himnos o usar las oraciones escritas que el Señor le ha dado a su pueblo a través de los siglos también es extremadamente útil. Esto en nuestro contexto habla del Sidur también, ¿verdad? Oraciones escritas por grandes hombres, por hombres sabios, los salmos. Esta actividad no debe de ser apresurada, dice Dallas Willard. La absorción tranquila y profundamente meditativa de las palabras, la recepción de las imágenes que esas realidades nos refieren, seguramente nos llevará a la orientación adecuada ante Dios. Eso es la lectura de la Biblia devocional, meditativa, suave. Es orar y leer la Biblia. La lectura de la Biblia y la oración pueden ser como una tijera, ¿verdad? La tijera se compone de dos, ¿cómo se llama eso? Cuchillas. Bueno, no sé. Algún nombre debe tener eso, pero ustedes saben qué es. La tijera, para que sirva, tiene dos, ¿verdad? Y oramos y estudiamos. Oramos hablando a Dios y a través de la Biblia Él nos habla. Y también en oración podemos experimentar al Eterno poniendo palabras a nuestro corazón. Dios creó el alma. Todos creemos eso, ¿verdad? Dios creó el alma, ¿sí? ¿Puede poner pensamientos en el alma Dios?
Claro que sí, lo más fácil del mundo, lo más sencillo del mundo para él. Y ahora él no lo hace todos los días, él no lo hace. ¿Saben por qué? Porque él no es un Dios entrometido, no es intrusivo, nos da el espacio y solamente llega donde se le llama. Dios no es intrusivo, ¿se han puesto a pensar en eso? Y así es, para que la creación sea lo mejor del mundo, así lo ha decidido. Imagínense, yo hacía este experimento mental, imagínense que Dios estuviera entrometiéndose en nuestra vida a cada momento. Imagínense ese mundo, imagínense un mundo donde ustedes se levantan y ¡fum!, una visión, y el Eterno le dice: hola Jaime, ¿cómo estás? Hoy mi recomendación divina para el desayuno es huevos con 2 huevos revueltos. Oye, ok Dios, perfecto. Deja de comer, se sube al micro: hola Jaime, ¿cómo estás? Mi recomendación, soy Dios otra vez, quiero que te vayas por el Boulevard del Ejército porque con mi omnisapiencia sé que ahí no hay tráfico. Ok Dios. Imagínense que cada decisión que fuéramos a hacer, Dios se apareciera y nos dijera: hola, ¿cómo estás? Soy Dios otra vez y aquí estoy para decirte tal cosa. Nadie duda, fíjense, en ese mundo nadie dudaría de la existencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Nadie dudaría de la existencia. No habrían ateos en ese mundo. La existencia de Dios sería absolutamente cierta, manifiesta, evidente. Ahora, ¿cuál es el problema en ese mundo? En ese mundo las criaturas tendrían una tentación terrible de pensar: ¿por qué Dios no me deja en paz? ¿Por qué Dios no me deja tomar una decisión a mí solo? ¿Qué esconde Él? ¿Se imaginan? En otras palabras, el ser humano empezara a desviarse de Dios debido a que Dios estaría siempre ahí. Y el problema sería el siguiente: el ser humano no sería libre. Tendríamos que sucumbir hacia hacer lo que Él nos recomendara cada vez. Y te quedarías preguntando, imagínate, si Dios se apareciera, como digo en el ejemplo, a cada momento. Y le digo: hola Jaime, ¿cómo estás? Te recomiendo comer huevos revueltos hoy y frijoles porque he hecho un examen molecular de tu cuerpo y es lo que necesita. Entonces Jaime se quedaría: ay, pero yo quería comer semita con café, Dios. Y ¿se imaginan? Es decir, sería: ¿cómo hizo Dios para no dejarnos, pero al mismo tiempo no ser intrusivo? La manera en cómo Él ha hecho es que ha dado un espacio al ser humano. Este mundo tiene suficiente gloria del Eterno, suficiente revelación de Dios, que todo aquel que quiere seguir a Dios tiene suficiente evidencia y revelación para seguirlo. Y aquel que quiere crecer en su revelación con Dios, si busca, el Eterno se revela. Pero es en respuesta al deseo del hombre. Él no se entromete donde no le llaman, es un Dios eminentemente caballeroso. Y en ese ejercicio de pensamiento que hicimos, ustedes estarán de acuerdo conmigo que sería un mundo horrible. Imagínenselo, piénsenlo. Es más, no habría libre albedrío. Imagínense que cada vez que fueran a hacer una decisión, Dios se aparece. Hola, ¿cómo estás? Balmore, te quiero decir que hoy te vayas por el Boulevard del Ejército porque no habrá tráfico. Y luego el hermano quería hacer algo malo, quería mentir. Y Dios se aparece inmediatamente y le da una visión. Balmore, ¿estás seguro que vas a mentir? Mira que aquí tengo esta espada. Entonces, el hermano ya no miente. Y cada vez que alguien fuera a hacer algo malo, ¡bum!, una visión de Dios. Y le diría: ay de ti si pecas. Imagínense ese mundo, donde Dios se entrometiera constantemente en cada decisión. Incluso, bueno, no sé qué comer hoy. Hola, ¿cómo estás? Soy Dios. Te pregunta si quieres pizza, hamburguesa. No, te recomiendo mejor ejotes con sal. Eso es lo que te beneficia a ti. Y se va la visión. Te quedarás: ay no, ya Dios me dijo que es ejotes con sal y yo que quería pizza. Sería un mundo horrible. Los seres humanos no tendrían libertad, no serían autónomos. Aparte de eso, la tentación natural no sería dudar de la existencia de Dios. No, en ese mundo no hay ateos. Pero en ese mundo que yo me imaginé hace unos días, la tentación del hombre sería: ¿por qué Dios no me deja en paz? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no cree que soy lo suficientemente inteligente como para decidir entre si tengo que comer pizza o hamburguesa? ¿Acaso Dios no me...? Es decir, y Dios no ha creado ese mundo. ¿Saben el mundo que ha creado Dios? Dios ha creado un mundo donde nos da un espacio. Nos da el espacio para hacer decisiones genuinamente libres. Y
Al mismo tiempo, aquellos que lo quieren buscar, lo encuentran. Si ellos quieren oír la voz de Dios, se suman en oración. Y en oración, el Eterno ¡plup!, pone un pensamiento en tu corazón. O te da un espíritu de revelación, como dice Efesios. Vean conmigo, Efesios capítulo 1 habla de eso. Y eso pasa mucho cuando oramos. Es eso precisamente lo que veíamos que Martín Lutero decía, en calentar el corazón antes de orar con pasajes especiales de las Escrituras. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero hablo de especiales para ese momento, ¿verdad? Efesios 1, 17, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, iluminados los ojos del corazón. Esto es lo que Pablo oraba. Iluminación espiritual es precisamente eso. Dios dando una luz especial a tu corazón en oración para poder entender cosas que antes no entendías. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:7. Miren lo que dice Pablo. 2:7, 2 Timoteo 2:7. Dice, considera bien lo que quiero decir. Ciertamente el Señor te dé, y que el Señor te dé entendimiento en todo. Es decir, Pablo le está hablando cosas a Timoteo y Pablo le dice que el Señor te dé entendimiento en esto. En otras palabras, el Eterno va a iluminar las facultades del alma, del espíritu, dándole una revelación de cómo son las cosas. Y eso generalmente, uno de los mejores momentos cuando eso sucede es en oración. Y cuando hacemos la lectura devocional de la Biblia, eso pasa a menudo. Ahora, ¿por qué Dios no hace eso a cada momento? Poner pensamiento en nuestro corazón. Otra vez, sería intrusión divina constante. No creceríamos. Nuestro carácter sería el carácter de mascotas divinas. Seríamos unas mascotas divinas adiestradas por Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere seres humanos que sean libres y que lo inviten a su vida. Y donde Él es invitado, donde hay sed de Él se revelará. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. A los sedientos, venid a las aguas, acercaos a Dios. ¿Y qué dice? Dios se acercará a vosotros. Me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Uno no puede buscar lo que está presente. Por eso Dios tiene que retroceder, da un espacio. Esa es una de las etapas que como padres tenemos que aprender. Yo ahorita tengo el privilegio de tener una niña de 7 años. Pero llegará un día donde yo le tengo que dar espacio, porque ella no es una extensión de mí. Y tengo que darle espacio para que cometa errores, si no, no crecerá. Ahorita tengo que hacer mi trabajo. Un gran hombre de Dios dijo que un buen padre es aquel que hace todo el trabajo para después ser innecesario. Ese es el mejor padre. Piénsenlo bien y verán que es verdad. Ser innecesario. Criar a los hijos de tal manera que lo guiaste tanto, pusiste la palabra del Eterno en su corazón, le diste piezas de sabiduría práctica, conocimiento, los equipaste, le diste educación y ya están. Y pueden encarar la vida de la mano de Dios bien. Ese es el mejor padre de todos. Eso es lo que hace la águila con el pichón. El pichón, ¿qué pasa? Está bien cómodo en el nido. ¿Qué hace la mamá águila? Cuando ya crece, le quita confort. ¿Qué le empieza a poner en el nido? Le empieza a poner cosas para que se vaya del nido. Y de ahí lo agarra y lo tira. Para que el pichón deje que aletea. Lo tira porque no lo ama. No, él tiene el instinto materno. Tan es así que cuando ve que ya se va a caer, ¿qué hace? Llega y lo cacha. ¿Y qué hace otra vez el águila? Vuelve a repetir hasta que el polluelo, el pichón águila, empieza a hacerle así. Y Dios es así. Dios nos da espacio. Y cuando lo buscamos es porque Él precisamente nos ha dado el espacio para que lo busquemos. Me hallaréis porque me habréis buscado, dice la parashá, con todo el alma y con todo el corazón. Ahora, hay una quinta parte de cómo deleitarnos el Eterno, y esto tiene que ver con la adoración en el Espíritu. Miren bueno, no voy a verlos todos, tengo aquí varios, pero una gran parte de deleitarnos en el Eterno es adorar en el Espíritu. Así dicen varios versos. Bueno, vamos a ver unos. Así que
Ahorita vamos a ráfaga de versos a las, ¿qué horas son? A las 12:30. Vamos a comer versos bíblicos. Filipenses 3:3. No voy a ir comentando mucho porque nos sería muy largo y ahí yo estaría haciendo intrusión en este Shabbat. Algunas veces lo hago, me perdonan. Filipenses 3:3 dicen: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos. De ahí, de hecho, se puede traducir los que adoramos. Creo que algunas traducciones lo dicen así. Los que adoramos en el Espíritu o por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Yeshua el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Subrayen eso. Adoramos en el Espíritu o por el Espíritu. ¿Bien? Ahora, Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno o de disolución, antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando e entonando salmos de todo corazón al Señor. Ok, Juan 4:24, ustedes ya lo saben, pero hay que verlo otra vez. Efesios habla de cánticos, ¿qué? Espirituales. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que lo adoran deben, no pueden, podrían, deberían, no, deben adorar en espíritu y verdad. Hechos 13:2, y basta ya. Hechos 13:2 dice: estando estos ministrando al Señor, probablemente adorando, orando, seguro, porque habla de oración y ayuno. Ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron morir. En otras palabras, ellos estaban ministrando al Señor. Y fíjense, en ese ambiente de adoración, de ayuno, de entrega, de oración, de alabanza, el Espíritu del Eterno reveló a un profeta. Habían ahí varios profetas y maestros en Antioquía, que Pablo y Bernabé debían de ir a una obra. Y fíjese la obra que fue. Esa obra fue la obra que puso en marcha la escritura de 13 de las 27 cartas de los escritos apostólicos. Es decir, el poder de ese ayuno fue tan grande que la conversión de millones de almas y de las cartas que hoy tenemos fueron propiciadas por ese ayuno. ¿Por qué? Porque Pablo no había salido en su obra a ser el apóstol de las naciones todavía. Había predicado en algunos lugares, en Antioquía, en Tarso, había estado en Jerusalén, pero no había ido con Bernabé al ministerio que Yeshua le había entregado. Y fue en base a esa oración, en base a ese ayuno de buscar a Dios, que el Espíritu les dio iluminación y luego fueron a la obra, y de esa obra, de ese trabajo misionero, entre comillas, luego salió la carta de Gálatas, la carta a los Corintios, todas las cartas que nosotros tenemos. ¿Cuál fue el origen? ¿Saben cuál fue el origen? Una comunidad que estaba adorando a Dios. ¿Y que estaba qué? Ayunando, que estaba orando en el Espíritu. Ahora, quiero centrarme, adoración en el Espíritu, en ese... hay otro, Colosenses, donde Pablo vuelve a hablar de esa clasificación de la alabanza. Colosenses 3:16. ¿Alguien que lo lea, por favor? La palabra de que viva en vosotros, en abundancia, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos los unos a los otros, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. ¿Cuán importante es adorar en el Espíritu? Sin el Espíritu de Dios, si yo no adoro en espíritu, la adoración se degenera en un ejercicio ritual, religioso, vacío, que tiende a exaltar al hombre y no a Dios. Por eso Pablo habla de todas estas cosas que incluyen la adoración al Eterno. Ahora, hay 3 cosas ahí, si se fijaron: salmos, himnos, cánticos espirituales. Ahí es bien curioso eso. ¿Qué es cada cosa? ¿En qué se diferencia el tercero del primero y el segundo? Bueno, salmos, creo que todo el mundo sabe qué es salmo, ¿verdad? Salmos es el libro de los salmos. Recuerden que los salmos en el pueblo judío son cantados.
Aquí, de hecho, en Shabbat cantamos salmos. El Salmo 92, Salmo 23. Y el pueblo judío, los levitas, de hecho, cantaban un salmo, el salmo diario que hoy está en el Sidur. Salmo es, cuando la Biblia habla de salmos, habla de los cánticos que están en el libro bíblico conocido como los salmos. ¿Qué entonces es himnos? Himnos son cánticos no inspirados, no canónicos, pero que han sido compuestos por un hombre de Dios y que ahora el pueblo de Dios los conoce, ¿verdad? Esto en nuestros días serían los cánticos de adoración que tanto el pueblo judío como el cuerpo del Mesías tiene. Cualquiera que no esté en el libro de los Salmos. Por ejemplo, cuán grande es Él. ¿Ok? Ese es un himno. Cuán grande es Él. Cualquier cántico de adoración que no sea canónico, o sea, que no está en la Biblia, no es texto sagrado, un hombre de Dios lo compuso y ahora nosotros lo podemos y lo entonamos. Ahora, el tercero, ¿qué es? Cánticos espirituales. ¿Y por qué le llama cánticos espirituales? Los otros, ¿qué son? Carnales. Piensen, ¿por qué? Porque ¿con qué está contrastando la palabra espiritual? En este verso, la palabra espiritual, ¿cuál es el contraste? Eso es muy importante. Hay palabras en la Biblia que depende del contexto, el contraste es distinto. Por ejemplo, hay veces que si yo les digo, ¿qué es lo contrario a espíritu? ¿O qué es lo contrario a espíritu? Tiene trampa esa pregunta, porque hay varias respuestas. Por ejemplo, si me estoy refiriendo a espíritu en el sentido de la parte inmaterial que trasciende a la muerte que tenemos de Dios, lo contrario al espíritu, contrario entre comillas, es mi cuerpo, ¿verdad? Contrario al espíritu, cuerpo. Ok, ahora, si me estoy refiriendo a espíritu en el aspecto de la disposición espiritual hacia el bien, entonces lo contrario al espíritu en la Biblia se llama la carne o el pecado, ¿verdad? Ahora, no todo lo espiritual es bueno. Los demonios son espirituales. ¿O tienen cuerpo los demonios? No tienen. Entonces, ¿qué es lo contrario? No todo lo espiritual es bueno ahí. Entonces, si estoy hablando de espiritual, hablando del reino espiritual, lo contrario a espiritual es físico. Fíjense, es decir, dependiendo de con qué lo esté contrastando, la palabra espíritu es contraria, no quiero utilizar la palabra contraria, ¿cuál sería mejor? Contraste a otra palabra. Ahora, hay ocasiones en la Biblia, en los escritos apostólicos, donde espíritu, el contraste no es con el cuerpo, con la pecaminosidad, con lo físico, sino que es con la mente, con el entendimiento. Y en ese sentido, creo que podemos entender mejor esto. Cánticos espirituales me gusta más la definición de Sam Storm. Esta es la definición de Sam Storms. Él dice, esto nos lleva a la tercera expresión del canto, algo que se designa no simplemente como cantos, sino como cánticos espirituales. ¿Será esta la forma en que Pablo diferencia los cantos compuestos previamente de los que son evocados espontáneamente por el Espíritu, lo que tú hablabas? Como mencioné anteriormente, creo que sí. Creo que lo más probable es que las canciones o los cánticos espirituales son melodías sin ensayar, espontáneas, improvisadas, tal vez melodías cortas o coritos que ensalzan la belleza del Señor. No están preparados de antemano. Esa es la diferencia con los salmos y los himnos, ¿verdad? El salmo ya está escrito, ¿verdad? El himno también, ya alguien de antemano ya está set. Este es espontáneo y es generado por el Espíritu. Por lo tanto, son únicos y esencialmente apropiados para la ocasión o el énfasis del momento. Estas son canciones que cantamos bajo la inmediata llenura y mover del Espíritu Santo. Tengo en mente cantos espontáneos que brotan inesperadamente en medio de nuestra adoración. En otras palabras, hay una diferencia entre estas canciones que un líder de adoración ensaya y practica antes de que nos reunamos, cuyas palabras aparecen en algunas congregaciones en la pantalla, y las melodías y frases no planeadas o los estribillos cortos que estallan espontáneamente. Y yo creo que esa es la interpretación correcta. Salmos, dijimos que ¿qué era? El libro de los Salmos, ¿verdad? Esa es la más fácil. Himnos
cánticos no canónicos, o sea que no están en la Biblia, hechas por un hombre de Dios y cantadas por el pueblo de Dios, que ya se la aprendió de memoria. Aquí viene el punto de la diferencia. ¿Por qué Pablo le llama a la tercera cánticos espirituales y a las otras dos no? ¿No son espirituales los salmos? Sí. ¿Son espirituales los himnos? Sí. ¿Y entonces por qué solo a la tercera se les designa como espirituales? Yo creo que tiene que ver con lo primordial de esas tres categorías. En las dos primeras, la mente juega un rol principal, porque hay una letra que usted en su mente la lleva, ¿verdad? Es decir, ahorita usted si va a cantar y empezamos Esaina y el Jejabim. Para usted cantar después, lo primero que tiene que estar ahí es que en su mente está la letra. ¿Qué sigue después? Me'ain Yavo Esri. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, ok. Entonces, la mente ocupa un lugar privilegiado o inmediato en esas dos primeras. En la tercera es el espíritu el que toma ese lugar y la mente no es que queda totalmente descartada, pero la mente no tiene el rol primordial, sino secundario ahí. Y ahí hay varias cosas que entran en la categoría de cánticos espirituales. Un ejemplo, los nigún, por ejemplo. ¿Qué quiere decir un nigún? ¿Tiene un contenido proposicional mental? No, en realidad es la alabanza del espíritu, de las emociones, es el lenguaje de las emociones. Ahora, no por eso dejan de ser menos importantes. De hecho, están supuestos a llegar a un lugar del alma que no llegan las otras dos. Por ejemplo, usted puede hacer eso, fíjese, usted puede estar haciendo eso perfectamente y estar pensando en otra cosa hasta leer la Biblia, porque usted no lo hace con la mente, usted lo hace con su espíritu. Los nigunim son un ejemplo de eso y tienen una riqueza porque llega o tocan facultades o partes del alma, del espíritu, que quizás no tocan con igual intensidad o con igual enfoque, énfasis, las otras dos. Por eso Pablo dice que son importantes las tres. ¿Por qué? Porque a la hora de adorar, porque alguien puede caer en la tentación. Pero hermano, entonces mejor solo cantemos cánticos espirituales. ¿Sería eso bueno? Sería un desorden, ¿verdad? No sería muy bueno. ¿Por qué? Porque el cántico espiritual, por lógica, es algo que brota de mi espíritu. Y a menos que el Eterno nos diera la bendición de leernos la mente a todos y que todos empezáramos a decir espontáneamente las mismas palabras en el mismo ritmo y en la misma tonada, ¿cómo se oiría eso? Sería un poco curioso. El salmo y el himno le dan orden, ¿verdad? Y todos vamos a cantar la misma letra. ¿Por qué? Porque todos ya no la sabemos. ¿Dónde está la letra? En nuestra mente. Ahora, ¿es carnal eso? No, obvio que no. Yo canto salmos y los salmos son espirituales. Aquí la palabra espíritu, el contraste no es con carne físico, no. El contraste es con de dónde surge el origen del cántico. El primero es de la mente, de mi memoria, que me puedo la letra. El otro es espontáneo, el otro es movido por el espíritu. Y vemos varias veces ese contraste en 1 Corintios 14. Pablo aquí habla del don de hablar en lo que él llama diversos géneros de lenguas. 1 Corintios 12 dice que a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo particular a cada uno como Él quiere. Bien, 1 Corintios 14:15 dice lo siguiente. Fíjense cómo Pablo pone en contraste lo que yo les decía. Espíritu versus mente. Eso es lo que pone Pablo aquí. En algunos lugares el espíritu está contrastado a la carne. Gálatas dice, las obras de la carne son estas. Y están los frutos del espíritu. O sea, ahí es espíritu versus carne. En otras ocasiones es espíritu versus... Ahí carne significa pecaminosidad. En otras ocasiones es espíritu versus cuerpo. El contraste. Aquí no. Aquí el contraste es espíritu versus... ¿Qué dijimos? La mente.
¿No me cree? Está ahí clarito. Miren lo que dice Pablo. Dice, entonces que oraré con el espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Fíjense lo que dice. Entonaré salmos con el espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. Verso 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda ¿qué? Sin fruto. Yo antes pensaba, yo les he confesado que este es uno de los capítulos de la Biblia que más problemas me dio. Todavía no tengo claras todas las cosas, pero llegué a la conclusión de por qué no tenía claro esto. Y es porque yo tenía la percepción o había interpretado que cuando la Biblia habla del don de lenguas, únicamente se refería a idiomas humanos sobrenaturalmente enseñados por el Espíritu Santo, lo que se llama xenolalia. En otras palabras, alguien, por poner un ejemplo, supongan que ahorita entraran 2 turistas holandeses y vienen aquí y no los podemos entender y no hay Google Translator porque no estamos ahorita, sino que estamos hace, ¿qué? ¿Cuánto quieren? 1000 años atrás. Ok, 1000 años atrás entraron 2 holandeses y no hay manera que nos entendamos. Ellos no hablan español, yo no hablo holandés. Cuando de repente el hermano sobrenaturalmente le es dado hablar en holandés y él empieza a hablar fluidamente en holandés. A ese milagro espiritual se le llama xenolalia. En otras palabras, la capacidad, xeno es extranjero, lalia tiene que ver con el labio. Xenolalia es hablar sobrenaturalmente por el espíritu un idioma humano hecho. En otras palabras, cada vocablo que el hermano pronunciaría corresponde a un vocablo español, o a un objeto en la realidad. Por ejemplo, si yo digo cette pomme est délicieuse, pomme significa manzana, cette es esta, es y delicieuse es deliciosa. Cada vocablo que sale de mi boca tiene correspondencia con un objeto de la realidad o con un objeto abstracto. Cada vocablo. En otras palabras, es un lenguaje de la mente. Tenemos lenguajes para entendernos el uno al otro, ¿verdad? El lenguaje es una convención humana. Para entendernos, nos hemos puesto de acuerdo que para referirnos a esto, le decimos botella. Ese sonido que sale de nosotros, botella, corresponde a esto. Manzana corresponde a esa cosa roja dulce. Piña corresponde a una cosa amarilla que tiene sabor ácido. Cada cosa tiene un fonema, ¿verdad? Entonces, xenolalia sería que él hable holandés fluido y que no lo haya estudiado antes, obviamente, ¿verdad? Si habla holandés porque vivió en Holanda 10 años y habla holandés, pues no tiene nada de milagroso. Como no tiene nada de milagroso que nosotros hablemos español, ¿verdad? Ahora, eso pasó en Hechos 2, ¿verdad? En Hechos 2, claro como el agua, se nos dice que los discípulos empezaron a hablar y había gente de de varios pueblos debajo del sol, partos, Hechos 2:9, partos, medos, elamitas y los que habitamos Mesopotamia, Judea, también Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto a Cirene y los romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses, les oímos hablar en nuestras lenguas, en el idioma, ¿verdad? Si eso se diera hoy en Nueva York, el iraní oiría hablar farsí a un apóstol, el francés oiría hablar francés a otro, el sueco oiría hablar en sueco a otro, el alemán oiría hablar alemán al otro. Un milagro, de hecho es un milagro increíble, si ustedes sepan. Un milagro, o sea, la era del Espíritu arrancó fuerte, porque es un milagro increíble, que cada uno caiga hablando otro idioma diferente y que el otro lo oiga. Y yo, por predilección teológica, filosófica, yo quería creer que eso era 1 Corintios 14. Ahora, el problema es que dolorosamente me di cuenta cada vez más que no hay manera de hacer que 1 Corintios 14 calce con eso. No hay manera. Yo con la ayuda de Sam Storms, listé los problemas. Hay más de 7 problemas para pretender que lo que Pablo está hablando en 1 Corintios 14 son idiomas humanos aprendidos. No hay manera que eso funcione.
En 1 de Corintios 14, Pablo está hablando no de lo que se llama senolalia, sino de lo que se llama glosolalia. Y eso es, la mejor definición que he visto es la de Sam Storms, más o menos se la voy a parafrasear. Es algunas personas que reciben el don de tener un idioma espiritual privado de oración por el Espíritu y haciéndole bypass a la corteza prefrontal del cerebro. O sea, que no es un lenguaje que tiene una forma dada por la mente primero. Es un idioma puramente espiritual. No es un idioma creado previamente. Y hay varias maneras de ver que eso es inescapable. Pero, por ejemplo, 1 Corintios 14, 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Alto. Tratemos de cuadrar eso, suponiendo que Pablo está hablando de senolalia, que él está hablando de la capacidad de hablar en un idioma extranjero. ¿Cuadra eso ahí? No, no cuadra. Uno, el que habla en lenguas no habla a los hombres. Claro que sí. En Hechos 2, la capacidad de hablar en un idioma extranjero fue en aras de Dios o en aras de los que estaban ahí. En aras de los que estaban ahí. Los que hablaron en Hechos 2 alababan a Dios, pero claro que hablaban a los hombres. El objetivo de los idiomas de Hechos 2 era que el otro entendiera, que el otro humano que estaba ahí, el que no creía, entendiera. Si Dios le da la capacidad a alguien de hablar en sueco, es para que el sueco diga: ¡hey! Milagro, está hablando en sueco. Estamos claros, ¿verdad? Eso es lo que pasa en Hechos 2. Pero Pablo aquí habla que no, que aquí está hablando de otro tipo de lengua. Sigue. Pues nadie lo entiende. Alto ahí. ¿Puedo decir eso yo de Hechos 2? No, porque todo el mundo entendió. El que oyó hablar árabe entendió. El que habló orar en todos los idiomas de Mesopotamia, Creta, todo eso, entendió. Pero aquí Pablo me dice que nadie entiende. Pues por el Espíritu habla misterios. En otras palabras, este don de algunos que reciben este don, y yo no creo que todos reciben esto. Estoy persuadido que no. Hay personas que no. Estoy hablando aquí no el que finge, sino el que de verdad tiene este don del Espíritu. Tiene la capacidad el Espíritu le da una manera de hablar con Dios en donde su espíritu se comunica directamente con Dios sin pasar por su mente, haciéndole bypass aquí, tóquese aquí, se puede tocar aquí, mira aquí, está la corteza prefrontal del cerebro. Usted tiene la capacidad del idioma por esto que tiene aquí. Cada vez que usted quiere expresar un deseo, usted para expresarlo tiene que pasar por su mente. Si yo quiero decir, yo quiero agua, tengo que pasar por mi mente. Claro, gracias a Dios, porque la mente, el alma es maravillosa. Eso pasa en una nanonésima de segundo. Rápidamente mi alma conecta el deseo de tomar agua con los siguientes vocablos. Quiero agua. Si hablo inglés, I want water. Voglio dell'acqua. Je veux de l'eau, si es en francés. Pero paso por la mente. Mi alma rápidamente, es como que el alma fuera al cerebro y fuera a extraer el idioma. Quiero, va el ladrillo quiero, y el otro el ladrillo agua. Y de eso, de mi mente dice quiero agua. Entonces los idiomas humanos obligatoriamente pasan por la mente. Por eso el niño puede hablar con el espíritu, pero no con la mente. Fíjense eso. Una manera de entender el don de lenguas es el niño. De hecho, en el judaísmo hasídico hay un precedente exactamente de un hombre que estaba hablando y decía cosas ininteligibles, y el rabino le dijo: deja de estar hablando tonterías. Y otro hombre le dijo al rabino: ¿cómo dices que es tonterías? Este hombre está hablando con Dios y está hablando así como el niño que de felicidad de ver a su papá empieza a hablar con él, pero empieza a hacerle da, 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 da. ¿Significa algo el da, 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 da del niño? Muy bien, esa es la respuesta correcta. Para él sí. Oigan esa respuesta. Para él sí. En otras palabras, el hablar en lengua solo tiene un propósito, aparentemente. Y Pablo dice cuál es el propósito. Miren lo que dice después, en el verso 4.
el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Amén. Pero el que profetiza edifica a la congregación. Lógico, ¿verdad? La regla de Pablo es, en la congregación, para edificarnos el uno al otro, todo lo que digamos tiene que ser inteligible. Se tiene que entender. Entonces, por eso Pablo dice, ¿hay alguien que interpreta lenguas en la congregación? No. ¿Ok? ¿Cuál es la recomendación, la regla de Pablo? Okay. Entonces, cállese en la congregación y ahí cuando esté orando en su casa, hable a Dios. Eso es literalmente lo que Pablo dice. Dice en el verso 28, le habla ahí. Si no hubiera intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Dios. Oigan, para sí mismo y para Dios. Eso no puede estar hablando de lo que pasó en Hechos 2. Porque en Hechos 2 no hablaron para sí mismo y para Dios. Hablaron, alabaron a Dios, pero también siendo vistos por los hombres. En cambio aquí Pablo dice que esto es al revés. Los que hablaron en Hechos 2 edificaron a los oyentes. Los que hablaron en Hechos 2 edificaron. Sí, claro, porque los oyeron. ¿Y por qué los edificaron? Porque los entendían, ¿verdad? En cambio, si alguien habla en este tipo de lenguas espirituales y yo no lo entiendo, yo quedo exactamente como si me estuviera hablando en chino. Pero yo no entiendo nada. ¿Cuál es el propósito de esa lengua? Autoedificación. Pero eso no es egoísta, ¿no? La Biblia nos manda, de hecho, a edificarnos a nosotros mismos. Judas 20 habla de eso. Pero vosotros, oh amados, Judas es bien fácil de hallar. Apocalipsis, llega Apocalipsis y retroceda. Y ahí está. Ahora no es tan fácil porque solo tiene 25 versículos. 20. Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Noten, edificándoos. O sea, edificándose, de hecho la palabra ahí puede ser autoedificándose. Yo edificándome el uno al... Yo edificando. Dios quiere que yo me edifique. Claro que sí. Cuando yo, por ejemplo, estoy en la soledad de mi casa y pongo alabanzas y canto, ¿quién se está edificando ahí? Yo, nadie más. ¿Quién está ahí? Solo estoy yo. ¿Cuál es el propósito de edificarme a mí mismo? ¿Cómo me preguntaba yo eso? Yo decía antes, cuando no entendías, ¿pero de qué le sirve a esta gente estar hablando en un idioma, en algo que no entienden? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué me sirve a mí? De nada. De hecho, Pablo dice, el que habla en lenguas, ¿qué? A sí mismo se edifica. En otras palabras, este idioma espiritual dado por el Espíritu, y es una manera de expresar a Dios cosas que están en el Espíritu, pero son difíciles de expresar con la mente. Y es un contacto más directo con Dios, o más inmediato, en algún sentido. El doctor Ketriel habla de que esto luego tiene un impacto en la mente, pero después, no inmediatamente, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Porque si esta persona habla en una lengua extraña, una lengua personal dada por su espíritu, el Espíritu Santo, entonces su espíritu se va a edificar. Y entonces si se edifica, con el paso del tiempo su mente también va a beneficiarse de eso. Pero en el momento, Pablo dice que la mente queda como sin fruto. Miren lo que dice en 1 Corintios 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda como sin fruto. Porque no entendió nada. Su mente no entendió, pero no es importante en ese aspecto que la mente no entienda, porque el propósito no era edificar la mente, el propósito de eso es edificar el espíritu. Así como el niño ve a su papá y le dice, y él le dice eso, ¿está hablando su mente? No. De hecho, él no sabe español o inglés o ruso, nada. Él no puede decirle a su papá, papá te quiero. Pero esa es la manera en que su espíritu grita casi que él quiere estar con él. Y ahí me viene a la mente el cántico de Danilo Montero. Dice, te amo mi Señor, se acaban ¿qué? Las palabras. Solo para adorarte. Solo queda mi alma para adorarte. Entonces este cántico espiritual, a cantar en lenguas y orar en lenguas también, bueno, cantar en este caso porque es cántico, es una forma de cántico espiritual. De hecho, Pablo lo menciona. Entonaré salmos con el espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. En otras palabras, hay facultades del alma distintas
que se edifican por cada una de estas cosas. Si oro con mi idioma normal, mi mente es edificada también, mi espíritu también. Si oro en lenguas, si de verdad tengo ese don, entonces el espíritu experimenta una conexión especial con Dios, casi una conexión con Dios sin pasar por la mente. En otras palabras, si tuviéramos el espíritu humano, el espíritu de Dios y la mente, el idioma humano, para yo decirle algo a Dios, para orar a Dios en un idioma humano, mi espíritu tiene que pasar por la mente, ¿verdad? Sí, es espíritu a través de la mente conecta con. El orar en lenguas es un bypass, ¿saben? Todos sabemos que es un bypass, ¿verdad? Imagínense que de aquí sale una carretera que en lugar de ir recto le hace así, y va directo aquí. Entonces, el que habla en lenguas dice la Biblia que a sí mismo, ¿qué? Se edifica. Y Pablo, ahora el gran problema en Corinto es que ahí habían casi idolatrado al don de lenguas. Y los que hablaban en lenguas pretendían ser más espirituales que los otros para hablar en lenguas. Entonces, ¿qué hacían? Empezaba la reunión y empezaban todos a hablar en lenguas. Y obviamente era un problema. Porque Pablo le dice, si todos hablan en lenguas y llega un incrédulo o un indocto, alguien que no entiende eso, no dirán que cómo están locos, están locos. Si hablas en lengua y conectas con Dios, bueno, qué bueno, Dios te ha dado ese Dios. Allá está tu casa para poder hablar en ese idioma, sin problema. Pero en la congregación, para edificarnos, todo tiene que ser inteligible. Por eso dice Pablo, a menos que haya alguien que pueda interpretar. Si alguien puede interpretar, entonces listo, porque todo el mundo es edificado. De lo contrario, Pablo dice, mejor el que habla en lenguas ore. Fíjense la recomendación. Esta es otra de las razones por las cuales esto no puede ser un idioma humano. Miren lo que dice 1 Corintios 14. Ore para que pueda interpretarlo también. ¿Cuál es el verso? Se me ha ido. Tiene que estar enfrente de mis narices, pero no lo veo. 13. Está enfrente de mis narices y no lo veo. 1 Corintios 14, 13. Por lo cual, el que habla en lenguas... Alto ahí, hagan una pausa. Supongan que tratamos de decir que estos son idiomas humanos. Y ahora nos dice, el hermano Luigi nos dice, hermanos, estaba orando y de repente empecé a orar en sueco. El Espíritu Santo me ha dado la capacidad de orar en sueco. ¿Cuál fuera? Pero no entiendo, hermano. Fíjese que yo oro, mi espíritu siente algo bien bonito, siento que tengo una conexión como que con pega loca, con resistor con Dios, pero el gran problema que yo tengo es que no entiendo. ¿Cuál sería el consejo que ustedes le darían? ¿Saben cuál fuera el consejo que yo le daría? Aprenda sueco. Eso le diría yo, ¿o no? Eso sería el consejo más lógico del mundo. El espíritu me ha dado, fíjese que aquel día empecé a hablar holandés. ¿Y cómo sabe que es holandés, hermano? Tengo un amigo que es holandés y yo le dije, mira, sacame una duda, esto que yo hago, y empieza a hablarle holandés. Sí es holandés. ¿Cuál fuera el consejo que yo le daría? Aprenda holandés. Búsquense un buen diccionario. Ese sería el consejo. ¿Da ese consejo Pablo? No. Pablo le dice que si alguien ora en lenguas, que alguien habla en lenguas, ore para que interprete. Esto es obvio que no está hablando de un idioma humano. No puede estar hablando de uno de ellos. De hecho, Pablo luego dice que él habla en lenguas más que todos los otros. Eso no puede tampoco referirse a idiomas humanos. Porque ¿cuál es el punto de Pablo? Que él puede más idiomas que los demás. Sí, de pronto sí. Él era políglota. Sin duda hablaba griego, arameo y... estamos claros que Pablo hablaba por lo menos 3 idiomas. Arameo, hebreo y griego. Digamos que quizás hablara latín. Ok, supongamos que lo que Pablo les está diciendo, si yo me quedo con que las lenguas solo son idiomas extranjeros, humanos, supongamos que lo que Pablo está diciendo es que él conoce más idiomas extranjeros que los demás. Eso es lo que dice él, ¿verdad? ¿Dónde está cuando él les dice, hermano, yo hablo 14, 18? Dice, doy gracias a Dios de que hablen lenguas más que todos vosotros, pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir a otros que 1000 palabras en lenguas. Si eso fuera idiomas humanos, lo que Pablo estaría diciendo es, yo le doy gracias a Dios que yo puedo hablar arameo, hebreo, griego y latín, y ustedes solo pueden hablar un idioma.
¿Y eso qué? ¿Cuál sería el punto? ¿Se edifica más Pablo hablando en griego? Si eso fuera el punto, entonces yo, por ejemplo, podría decir, me edifica más orar en inglés. Pero no. Es decir, si yo digo, Padre, te agradezco por todas tus bendiciones, si lo que Pablo dice es que yo me edifico más hablando en lenguas, ¿qué tengo que hacer? Decirlo en inglés, Father, thank you for all your blessings. Padre, grazie per tutte le tue benedizioni. ¿Me edifico más diciendo eso? No, ese no puede ser el punto de Pablo. El punto de Pablo es que él habla más en lenguas hablando por el Espíritu. No está hablando de idiomas humanos. Y parte de los cánticos espirituales es eso. Ahora, si alguien no habla en lenguas, ¿qué son cánticos espirituales? Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, nigunim, calentar ir a la presencia de Dios, orar y empezar a hacer una tonadita con tu espíritu. Sencillo. ¿Cómo, hermano? No se puede. Los pájaros lo hacen. ¿Cómo no vas a poder tú? Hay pájaros que cantan la misma tonada toda su vida. ¿Han visto eso? Todos los días hacen la misma tonada. La misma tonada. Y hay una tonadita, un cántico espiritual que puede ser un nigunim. El doctor Ketriel inventó uno. Dairaira, dairaira, dairairaira, dararairairairaira. Y en ese cántico espiritual, tu espíritu está siendo más impactado. No tiene que pasar por la mente. Y esa es una manera de deleitarse en Dios. Orando. Puedes pasar horas así. ¿Te has fijado? Es más, podrías leer la Biblia y estar haciendo eso. Porque como lo estás haciendo con el espíritu, haciéndole bypass a la corteza prefrontal del cerebro, tú puedes perfectamente. Yo he conocido gente que dice que, por ejemplo, el doctor Michael Brown, dice que él hablaba en lenguas 4 horas diarias mientras estaba haciendo cualquier tipo de actividades. Podía estar leyendo la Biblia. Podía estar haciendo, y la ventaja que tiene el que habla en lenguas es que él se está edificando continuamente mientras puede estar haciendo otro tipo de cosas. Claro, no lo hagan en la calle porque van a decir, el que tiene ese don no lo haga en la calle porque lo van a llevar al manicomio. Obviamente, estoy hablando de cosas que puedes hacer en tu casa y te edificas, y la mente luego va a ser impactada también por eso. Ahora, el tiempo se nos ha acabado, pero espero que todos hayamos entendido hoy la diferencia entre, ¿qué? Salmos, himnos, cánticos espirituales. ¿Qué es lo que comprende cánticos espirituales? Nigunim, por ejemplo, cánticos que solo son sonidos, como no es un idioma de la mente, es un idioma del espíritu, del sentir, de los sentimientos. Podríamos bien declarar eso, es un lenguaje emocional. O es un lenguaje espíritu emocional, el hablar en lenguas o los nigunim. No tiene no es que el dai 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 primero significa una cosa y el dai 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 segundo significa otra. No, es simplemente el espíritu tratando de conectar con Dios de una manera profunda. Aparte de eso, también cánticos espirituales es cánticos que tu espíritu te lleva a decir a Dios, que no tiene no están hechos, no son prefabricados. Es lo que la Biblia llama cántico, ¿qué? Nuevo. Lo sabemos todos nosotros, porque hay algo especial que edifica nuestro espíritu cuando empezamos a cantar dairaira, dairaira, a pesar de que la mente en ese momento está sin ser utilizada en demasía, como cuando, por ejemplo, cantamos Señor mi Dios al contemplar los cielos. ¿Hemos aprendido algo hoy, hermanos? Amén. Un día tal vez voy a hacer una predicación que se va a llamar Confesiones de un ex antilenguas, donde quiero hablar bien de 1 Corintios 14. Hay varias cosas que aún no entiendo bien, pero voy avanzando más y la intención es compartir con ustedes el fruto de ese entendimiento que el Eterno nos ha dado. Creo que hoy tenemos más claro varias cosas, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Bien. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por la claridad de tu palabra. Gracias por la revelación que has dado a los hijos de los hombres. Gracias por todo lo que tenemos a disposición para conectar contigo. Te damos muchas gracias. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Enséñanos a alabarte. Haz, Padre, que nuestro espíritu pueda ser uno con tu espíritu. Amén. Gracias te damos, Señor. Haz que
Haz que podamos ser personas racionales, que podamos ser personas que tengan el balance perfecto que tenía Pablo. Oraré con mi entendimiento, oraré con mi espíritu, entonaré salmos con mi entendimiento, entonaré salmos con mi espíritu. Ayúdanos a entender la profundidad de tu espíritu, a saber que hay cosas que son inefables, son demasiado profundas para poderlas expresar por nuestra mente. Haz que podamos abundar en nuestra vida personal de oración, en salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando al Señor en nuestros corazones. Te damos muchas gracias por la luz de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.